Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge 0W30 C3. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo en concreto se trata de un 0W30 ACA C3. C3 quiere decir que lleva un contenido medio en cenizas, compatible con los vehículos que van equipados con sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP, SCR. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, que es de muy fácil acceso a través de la propia página web de Castrol. Dentro de la misma seleccionáis el modelo del cual estáis interesados en conocer la información y siempre en el lado derecho aparecen dos enlaces, uno con la hoja de propiedades típicas y otro con la hoja MSDS. El primer parámetro nos indica la densidad a 15 grados, un dato que a mí me parece totalmente irrelevante, viscosidad cinemática a 100 grados 12,3 y viscosidad a 35 grados bajo cero 5800. Si comprobamos la tabla SAE J300 podemos comprobar que entra sin problema dentro de un 0W30. Viscosidad cinemática a 40 grados 72, índice de viscosidad 169, entran estos parámetros sin problema dentro de la media de otro 0W30 CAC3 que hemos visto hasta ahora. Punto de fluidez 51 grados bajo cero, bastante baja la temperatura, eso puede ser indicador directo o indirecto de que se ha utilizado una buena base para su formulación. Punto de inflamación 200 grados, bastante bajo, aunque se ha usado el método ASTM D93 con el crisol cerrado, que siempre da menor puntuación. Y en cuanto a la concentración de cenizas, tratándose de una CAC3, tiene un límite de 0,8. En cuanto a las especificaciones, el fabricante declara que homologa CAC3, contenido medio en cenizas, API SN, de las últimas normas que hay vigentes a día de hoy, y como homologación de fabricante homologa GM Dexos 2, que es del grupo General Motors, Mercedes-Benz 229.31 y 229.51 y Renault RN 700 y 710. Y pese a que no lo especifica, no lo homologa de manera oficial, ya os digo yo que extraoficialmente este aceite también bien podría homologar normas del grupo BAG, así como de BMW. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y para los que seáis nuevos en el canal, este tipo de hoja la tienen que hacer los fabricantes de aceite, sobre todo los de la Unión Europea por reglamento, y en ella tienen que especificar distintos tipos de compuestos que son tóxicos y que pueden ser perjudiciales para la salud en contacto con la piel, los ojos o por inhalación. En este tipo de hoja el fabricante como tal no te va a decir la receta o los ingredientes exactos que se han utilizado para la formulación del aceite, ya que se trata de secreto industrial, pero podemos en algunos casos medio intuir algunos tipos de compuestos que se han utilizado a través de los códigos CAS. En este caso indica un CAS 157707-86-3, que se trata de una base grupo 4 PAO, y nos indica el fabricante que lleva una concentración comprendida entre un 50% y un 75%. El resto de CAS, que llevan unas concentraciones inferiores al 10% o al 3%, hace referencia a algunos tipos de aditivos utilizados en la formulación. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad 40 grados 69,98, viscosidad 100 grados 12,09, un chirripiquitín por debajo de lo que indica el fabricante, índice de viscosidad 171, 2 puntos por encima de lo que indica el fabricante, TBN 8,69, TAN 2,10. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, el TAN es la acidez inicial que tiene el aceite. En este caso el TAN quizás es un poquitín elevado, pero aquí lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme vayamos usando el motor y vaya acumulando suciedad al aceite y pasen los kilómetros, el TBN va a ir reduciéndose y el TAN va a ir aumentando. En cuanto a las cenizas, 1,01. Aquí hay que darle un tirón de orejas y bien grande a Castrol. No sé si se trata de esta partida en concreto o ha sido un fallo, que lo dudo bastante, de laboratorio, pero 1,01 se sale de los límites que impone ACAC3 de 0,8. Hemos visto otros aceites full SAPS A3B4 que estaban en esta misma concentración de cenizas. El punto de congelación 44 grados bajo cero, ha dado menos de lo que indica el fabricante indica 51 grados bajo cero. Y en cuanto al punto de inflamación, que el fabricante en la hoja de propiedades típicas había realizado la prueba con el método ASTM D93 con el crisol cerrado, en este caso el ASTM D92 con el crisol abierto indica un punto de inflamación de 245 grados, que es bastante elevado. La capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, 5350, valor inferior incluso a lo que declara el fabricante, eso es bueno, señal de que este aceite se comporta muy bien, sobre todo en climas gélidos. El porcentaje de evaporación NOAC 8, también un
un muy buen valor. Si bien es cierto que no es el más bajo que hemos visto en el canal, hemos visto algunos modelos que estaban en torno a 6, 7, 8 también es un buen valor. Aceites más normales o más bien porcentajes más normales que se suelen ver están en torno a 9, 10, 11, 8 es una muy buena evaporación. Concentración de azufre 0,192, un muy buen valor. Recordad que ACAC3 para los aceites mid-sap se impone un límite de 0,3, este está bastante bajo. Las concentraciones bajas de azufre, los fabricantes tienen 3 métodos para lograrlas: recortando el paquete de aditivos, que en este caso ya os adelanto que nos ha recortado, bien utilizando un paquete de aditivos muy moderno que apenas elevan la concentración de azufre, o bien también utilizando una muy buena base que también lleva una bajísima concentración de azufre. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno nos lleva fósforo zinc, juntos forman el ZDDP, 809 y 934, valores relativamente altos tratándose de una CaC3. Sobre todo en cuanto al zinc es bastante elevado. En otros aceites, sobre todo ACAC3, hemos visto que otros fabricantes utilizan concentraciones algo menores. Quiero pensar que al ser un poco por encima de la media ha sido este el causante del por qué también la concentración de cenizas es algo más elevado que en la media. Varios nos lleva boro 543, aquí sí lleva muy mucho. El boro tiene distintas funciones, hace función de dispersante, hace función antioxidante y ya concentraciones así de elevadas también hace función de modificador de fricción para reducir un poco lo que es el desgaste. Magnesio, que es un detergente de los más modernos que hay, lleva 25, es prácticamente homeopático. Y en cuanto al calcio, 1855, el calcio sí que es el detergente más utilizado, lleva una concentración que sí entra dentro de la media de otros aceites que hemos visto mid-saps. En cuanto a wolframio no se ha utilizado, y en cuanto a titanio, que es el aditivo que lleva por bandera la gama Edge Titanium, apenas lleva 16. Esto es una concentración menos que homeopática. Poco a poco Castrol ha ido reduciendo la concentración de este tipo de aditivo, así que pronto le tendrá que cambiar el nombre y en vez de llamarse Castrol Edge Titanio, llamarse solo Castrol Edge. El titanio es un aditivo antidesgaste, también hace una función antioxidante, pero en este tipo de concentración yo creo que prácticamente hace poco o nada. En cuanto al parámetro de oxidación, de 15, señal directa e indirecta de que este aceite no se ha utilizado éster perteneciente a la base grupo 5. Pasamos a la hoja FT y aquí podemos comprobar en la cresta de 1750 está bajísimo, no se ha utilizado éster en la composición de esta base, pero sí que llama mucho la atención y muy a tener en cuenta la cresta de 722. Está por encima de 1, muy próximo a 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la base predominante de este aceite es base PAO grupo 4. Aproximadamente, ya sabéis que estos son valores aproximados, no se puede saber con exactitud, pero sí que ronda en torno a un 70%, que es lo que indica el fabricante en la hoja MSDS. Una concentración muy elevada. Concentraciones tan elevadas no se encuentran todos los días en cualquier tipo de aceite. Bien, pasamos al apartado de las conclusiones finales. Hay dos detalles que no me han gustado del todo. El primero, la mísera homeopática concentración de titanio. Antiguamente en la gama Castrol se veían concentraciones de en torno a 100, 150, que ahí sí que realmente hace una función el tipo de aditivo, pero en este caso 16, eso es nada, prácticamente nada. No sé hasta qué punto ese se puede notar o puede hacer algún cambio perceptible en lo que es el funcionamiento del aceite. Otro parámetro que no me ha gustado es el tema de las cenizas, que supera el límite de 0,8. No sé si fue esta partida en concreto o si que Castrol está haciendo las cosas un poco regulín en cuanto a la concentración de cenizas. También es cierto que el paquete de aditivos es relativamente graso tratándose de una CaC3. Próximamente voy a intentar conseguirme, cuando pasen unos meses, un modelo de este mismo Castrol, pero envasado en este año, para mandarlo a analizar para así salir de dudas. De todas formas, este pequeño sobreexceso de concentración de cenizas no es nada alarmante, preocupante y mucho menos para salir corriendo, que seguro que más de uno ya se está echando las manos a la cabeza. Primeramente, como ya he comentado, tengo que ver más adelante si sigue vigente a día de hoy este pico un poco por encima del límite de ACAC3, pero tampoco es tan elevado. Y como siempre digo, los sistemas de tratamiento de gases, DPF, FAP, SCR, se estropean más de hacer mucho callejeo, trayectos cortos, arranca para, mucho tráfico, arrancar el motor, ir a por los críos al colegio, parar el motor, volver y no dejar que coja su temperatura, y sobre todo parar el motor cuando está haciendo la regeneración, la limpieza. Todos esos factores influyen
influyen más en el envejecimiento de los sistemas de tratamiento de gases que la concentración de ceniza en sí que pueda llevar o dejar de llevar el propio aceite. Y en cuanto a los puntos fuertes, pues sobre todo la base utilizada, base PAO en torno a un 70%, eso no se ve todos los días en cualquier tipo de aceite. Es un aceite, una base utilizada muy premium. En cuanto a la evaporación NOAC, también bastante baja, la concentración de azufre también baja y también se comporta muy bien como buen 0W, se comporta súper bien sobre todo en climas gélidos, eso va a aportar un plus de protección siempre que, sobre todo si el coche duerme en la calle, en invierno y tal, en tal que metas la llave, giras y arranque, el aceite se va a bombear con muchísima facilidad y va a llegar lo más rápido posible a todas las partes del motor. Me ha gustado también mucho la elevada concentración de boro, que el boro tiene tres funciones, hace función de antioxidante, hace función de dispersante, también reduce la fricción, lleva una muy buena concentración y en general, obviando el tema de las cenizas, que como ya comento tengo que recomprobar más adelante, este aceite pues me parece un aceitazo, un muy buen aceite, muy superior a su hermano entre comillas 5W30, vamos, no tiene nada que ver la noche y el día. Este aceite se hace un llavero con su hermano homólogo 5W30 que ya analizamos en el canal. Y lo mejor de todo, este aceite es el precio. Este tipo de aceite en garrafa de 5 litros se puede conseguir en torno a 45-50 euros. Un preciazo, o sea, tal alta concentración de PAO por menos de 50 euros es una compra muy a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado el aceite, espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.